alumnos, bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy les voy a compartir la lección número 35 titulada Monumentos de 12 piedras de segundo grado de semilleros. Pero antes de iniciar nuestro tema vamos a hacer nuestra oración y nos ponemos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, sé que me amas, Señor, y que por ser niño pertenezco a tu reino infinito. Por eso te pido por medio de tu Hijo Jesús que guíes mi camino y con ayuda del Espíritu Santo conserves mi santidad para gloria tuya, Señor. Alimenta mi espíritu para que cuando sea grande pueda ser el medio que uses para tu conveniencia. Porque mi cuerpo es aún pequeño, pero mi corazón es enorme porque tú estás en él. Me pongo en tus manos, Señor. Hágase en mí tu voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí vamos a iniciar nuestro tema, pero antes vamos a recordar el tema que vimos la semana pasada. El tema pasado, cuando muere Moisés. Él ya tenía 120 años, entonces pues ya había llegado el momento de que él muriera. Pero para esto él tenía que encargarle a alguien que ocupara su lugar, porque alguien tenía que seguir guiando al pueblo de Israel. Entonces para esto deja encargado a Josué. Y Josué sería el que se va a encargar de justo lo que hacía Moisés ante el pueblo de Israel. Entonces en esta lección vemos cómo el Señor pues ya comienza a pedirle estas cosas, comienza a pues Josué a llevar a cabo el compromiso y esta obligación que él ahora tenía. Entonces el Señor le inicia pidiendo que escoja a un hombre de cada una de las tribus. Recordemos, son 12 tribus. Entonces cada uno de estos hombres iban a tomar una piedra y con esto se iban a hacer un monumento, el cual iban a colocar en el río Jordán. Y todo esto era como un recordatorio de que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Recordemos cómo ellos fueron liberados de Egipto, porque ellos eran esclavos ahí. Entonces con la ayuda de Dios ellos pudieron escapar. Pero el faraón en una parte, recordemos, los persiguió. Pero ellos atravesaron el Mar Rojo, el cual pues Moisés, gracias a Dios, pudo abrir las aguas y ellos atravesaron por ahí. Entonces eso es un recordatorio. Pero ahora esta nueva generación, ellos atravesaron el río Jordán de la misma forma, solo que ellos ya no estaban huyendo de nadie. Ahora ellos estaban a nada de llegar a la tierra prometida. Recordemos, el río Jordán pues estaba muy cerca de Canaán. Entonces de esta forma era un recordatorio de esas dos generaciones, cómo atravesaron gracias a Dios, pero sobre todo era una muestra, un recordatorio del poder que tiene Dios, que es un Dios omnipotente. Entonces también esto era como el símbolo de estos monumentos que ellos iban a hacer. Y bueno, en esta parte también nos mencionan cómo pues Dios ya quería que el pueblo de Israel respetara y reconociera a Josué como esa nueva autoridad que ellos tenían, ¿no? Como que Josué era él que él iba a ser el intermediario entre Dios y el pueblo. Entonces él era el nuevo que cumplía esta función, así que el pueblo tenía que de una forma pues reconocerlo y respetarlo. Ahora vamos con las preguntas de esta parte. La primera nos dice: ¿por qué fueron 12 hombres y 12 piedras elegidos por Josué? ¿Qué representaban estas personas y estas piedras? Y luego, ¿qué significaba las 12 piedras que colocaron en el río Jordán? O sea, ese monumento ellos ya que habían colocado aquí, ¿qué representaba? ¿Qué significado tenía? Y ahora vamos con el siguiente subtítulo: circuncisión de los nuevos israelitas. En esta parte Dios le pide a Josué, dice que tome un cuchillo y ahora tenía que circuncidar a todos los hijos de Israel, a todos los varones, como ya vimos en lecciones pasadas. Pero esto lo habían hecho con esa primera generación, la cual apenas salieron del pueblo, salieron de Egipto, fueron liberados, ellos fueron circuncidados. Pero esta nueva generación, porque los que habían salido de Egipto, ellos ya habían muerto, entonces esta nueva generación no estaba circuncidada, así que Dios les pidió que llevaran a cabo esta ceremonia, que fueran circuncidados todos los varones, porque esto representaba, Dios les dice: hoy he quitado de encima de vosotros la vergüenza de Egipto. Con esto Dios se refiere a que pues había
retirado los vestigios de la esclavitud que había en estas personas, ¿no? Entonces, así como lo hizo con la primera generación, esta nueva generación también tenía que ser circuncidada. Entonces así lo hicieron, lo llevaron a cabo, y en este lugar en el que lo hicieron se le nombró Gálgala. Este nombre todavía lo conserva hasta el día de hoy. Y ahora vamos con nuestras preguntas. La primera nos dice: ¿por qué Dios quiso que se circuncidaran todos los hombres al entrar a Canaán, a la tierra prometida? Y la segunda: ¿qué significado tenía la circuncisión entre los hombres del pueblo de Israel? Y ahora vamos con la siguiente, que es la visión de Josué. En esta parte Josué se encontraba pues en el campo, estaba pues viendo el campo muy tranquilo, y de repente vio a un hombre de pie, el cual tenía una espada desenvainada, o sea, la traía fuera de su funda como listo para una batalla. Entonces Josué, pues al ver a este hombre, le pregunta que si era uno de ellos o era un enemigo. Le estaba preguntando, ¿no?, con qué intenciones estaba ahí. Entonces a lo que le responde este hombre es que él era el príncipe del ejército del Señor y que acababa de llegar. Entonces al oír esto, Josué se puso de rodillas adorando al Señor y le preguntó que pues qué mensaje le tenía, ¿no?, qué era lo que Dios estaba mandando. Entonces le dijo, lo que le comunicó este hombre era que se quitaran las sandalias porque la tierra que estaba pisando era santa. Entonces ese era el mensaje que Dios le estaba transmitiendo a partir de esta visión de este hombre que tuvo Josué. Entonces todo esto nos recuerda algo, ¿no, niños? Cuando a Moisés en el monte Horeb, igual Dios se le manifiesta de una forma, pero en esta ocasión se le manifiesta como una zarza ardiendo, ¿recuerdan? Entonces le dice lo mismo, que se quite las sandalias porque esa tierra que está pisando era santa. Al igual que a Moisés en su momento se lo dijo Dios, se lo comunica de esta forma a Josué. Y vamos con una pregunta que dice: ¿cuál fue la visión de Josué estando en Jericó? Por cierto, Josué estaba en los campos de Jericó. Ahora vamos con la toma de Jericó. En esta siguiente parte nos habla de que Jericó, este pueblo, tenía las puertas cerradas. Ellos ya estaban atentos porque habían escuchado que el pueblo de Israel pues estaba por ahí en batallas con otros pueblos y que ellos iban ganando. Entonces era una alerta y este pueblo pues estaba pues protegido, estaban teniendo esas pues sí, defendiendo sus tierras. Entonces bueno, el Señor le pidió a Josué de nuevo, le dijo que otra vez ellos se iban a enfrentar contra Jericó, pero que Dios les iba a otorgar esa batalla y van a salir victoriosos y se iban a quedar con pues eso, como los ganadores de esa batalla tal cual. Entonces Dios les empezó a dar esas indicaciones de cómo ellos iban a ganar la batalla. Entonces le dijo que todos los hombres tenían que empezar a rodear la ciudad, porque Jericó ya estaba a la defensiva estaban preparados para cualquier batalla. Entonces el pueblo de Israel tenía que organizarse muy bien para poder ganar la batalla. Entonces dice que 7 sacerdotes iban a tocar 7 trompetas del jubileo delante del arca de la alianza. Entonces iban a tocar estas trompetas y mientras todos los demás iban a permanecer en silencio. Pero el 7º día daréis 7 veces la vuelta a la ciudad. Otra vez tenían que estar rodeando la ciudad y los sacerdotes iban a tocar de nuevo las trompetas. Dice que cuando el cuerno suene más largamente, todo el pueblo pues iba a comenzar la batalla, y esas murallas, ese muro que tenía el pueblo de Jericó para protegerlo, dice que iba a caer. Entonces era el momento en el que el pueblo de Israel iba a entrar a atacar. Entonces dice que una vez la muralla del pueblo se derrumbó, ellos entraron a atacar a Jericó. Y pues de esta forma ellos ganaron esa batalla, ¿no?, el pueblo de Israel. Pero dice que dieron al anatema cuando estaban en la ciudad. Pues ellos ya la incendiaron y todo esto. Pero aquí nos menciona algo, lo que les decía el anatema. Aquí en la parte de atrás nosotros podemos encontrar el vocabulario, ¿no?, de las palabras que nosotros no entendemos. Y esta nos dice: anatema, personas o cosas afectadas por la maldición atribuida a Dios. Entonces, ¿como que a qué se refiere todo esto? Bueno, ellos habían invadido y ganaron la batalla en el pueblo de Jericó. Entonces pues llegaron a estas ciudades y
pues todo lo que podían encontrar como las riquezas de este pueblo, pues era para ellos, ¿no? Para los que habían ganado la batalla, el pueblo de Israel. Pero esto se refiere a que alguien había tomado algo para su propio beneficio, o sea, lo que había encontrado en este pueblo se lo robó y se lo quedó para él. Entonces, pues a esto se refiere con el anatema, eso que él había robado. Entonces nos dice que fue Acán, hijo de Jarimi, de la tribu de Judá. Entonces Acán, que pertenecía a la tribu de Judá, fue quien se robó esto, pero pues hasta el momento ellos no sabían y nadie se había dado cuenta. Entonces, pues como les mencionaba, se había apoderado de algunas de estas cosas que le pertenecían a Dios, porque era lo que ellos habían obtenido con la ayuda de Dios de estas tierras, pero él se lo había quedado para propio beneficio. Bueno, ahora vamos a iniciar con las preguntas de esta parte. La primera nos dice, ¿por qué la ciudad de Jericó mantenía sus puertas cerradas? La segunda, ¿qué indicaciones dio Yahvé a Josué para apoderarse de Jericó? Y la última, ¿qué es el anatema? Eso se les explica al final. Ahora vamos con el siguiente subtítulo, el pecado de Acán. En esta parte, pues, cuando ellos se encontraban en Jericó, Josué había mandado a algunos hombres a que exploraran Ai, con H, A e I. Así se llamaba este pueblo, Ai. Que se encontraba al oriente de Betel. Entonces estos hombres que Josué había mandado fueron a esta tierra y como que observaron todo, ¿no? De nuevo fueron como exploradores para ver cómo era la gente de esta tierra y cómo se podían enfrentar en una batalla contra ellos. Pero vieron que no representaba ningún peligro, entonces cuando regresaron le dijeron a Josué que pues que no era necesario mandar tantas personas, que la batalla casi era muy fácil, que solamente bastaba con 3000 hombres para derrotar al pueblo de Ai. Entonces pues así Josué lo hizo, les mandó a los hombres y fueron a la batalla. Pero en esta batalla ellos no ganaron y durante pues ese enfrentamiento muchos de sus hombres murieron. Entonces ya cuando regresó esta noticia a Josué, pues se impactaron mucho. Entonces todo el pueblo estaba temeroso de que no hayan podido ganar esa batalla. Entonces pues Josué estaba muy afectado y no entendía cómo qué había pasado, porque ellos habían perdido. Así que se tiró al suelo, se postró al suelo y estaba hablando hacia Dios. Le estaba preguntando qué había sucedido, ¿no? Entonces Josué estaba muy afectado. Pero Dios le comenta que habían perdido esta batalla porque alguien del pueblo de Israel había cometido una falta. Entonces como que no entendían, hasta ese momento ellos no sabían lo que había sucedido. Entonces Dios les comenta que entre ellos se encontraba una persona que se había quedado con esto que habían obtenido del pueblo de Jericó, pero que era un robo porque se lo había quedado solo para él. Entonces lo que Dios les dijo fue que mientras no quitaran el anatema de entre ellos jamás iban a volver a ganar una batalla, porque no era que Dios los haya abandonado, pero era ese castigo que tenían por pues mientras tuvieran estas pertenencias, ¿no? Que eran robadas. Entonces Dios les dijo que tenían que hacer como una revisión de cada tribu, de cada familia, de cada casa casi. Entonces para encontrar quién había sido y pues poder recuperar esas riquezas, ¿no? Entonces también dice, será quemado con todo cuanto pertenezca al culpable, reo del anatema. Entonces era la sentencia que Dios hacía. Y ahora vamos con las preguntas. ¿Por qué sintieron temor los israelitas y el mismo Josué? ¿Por qué razón los israelitas no lograron vencer al pueblo de Ai? Y ahora vamos con el siguiente, ya es el castigo de Acán. Entonces, así, en la mañana siguiente Josué se encargó de ir tribu por tribu a revisarlos y hacer ese interrogatorio, ¿no? De quién había sido el que había robado. Entonces, dice que ahí la tribu donde encontraron al culpable fue, recordemos, la tribu de Judá. Y hablando de las familias, cuando revisaban familia por familia de la tribu de Judá, encontraron que era la familia de Saré y esa persona, la persona culpable fue Acán.
Entonces así, poco a poco, como esos filtros que pasaron, encontraron al que había robado, que era Acán. Entonces ya Acán, pues ya acorralado, no le quedó de otra que confesar. Y él confiesa y dice: vi entre el botín un manto de cenar muy bello, lo tomé y lo escondí. Ahí estaba confesando. Vi 200 siclos de plata y un lingote de oro del peso de 50 siclos. Y tentado por la codicia me lo apropié también. Todo ello ahora está oculto en mi tienda. Entonces, pues ya confesó todo esto, y así fueron los hombres de Josué a su tienda, y pues sí, ahí encontraron las cosas. Entonces Josué le dijo a Acán: puesto que nos has hecho daño a nosotros, así Dios te traiga escarmiento a ti y a tu familia. Entonces, de esta forma, pues Acán pues recibió ese castigo por parte de Dios. Y en este lugar fue llamado Valle de Acor, o Valle de la Turbación. Y ahora vamos con las preguntas de esta parte. La primera nos dice: ¿cuál fue el motín que encontraron en la tienda de Acán? Él solito lo confesó. Luego, ¿a qué tribu pertenecía Acán? Y ahora vamos a ver la conquista de Ai. Este pueblo que no había podido conquistar, ahora de nuevo, ya que se había encontrado a ese culpable, pues se vuelve a intentar conquistar. Entonces el Señor le pide a Josué de nuevo que fueran a este pueblo, a Ai, para poder vencerlo, y dice que iban a hacer una emboscada a la ciudad. Entonces le empieza a indicar todo lo que Josué y su ejército tienen que hacer para que pudieran ganar esa batalla. Entonces les empieza a dictar el plan. Dice que ellos, una parte de su ejército iba a estar de cara frente al pueblo, como un ejército que se enfrentaba ante ellos, pero de la parte trasera del pueblo se iban a encontrar ocultos otro tanto de su ejército. Entonces, pues ya, al tener noticias, este pueblo de Ai, de que el pueblo israelita ya estaba muy cerca, ya que los iba a atacar, ellos prepararon su ejército y salieron a la batalla. Pero el pueblo de Israel se hizo como, bueno, ya se hicieron como los que habían perdido la batalla. Entonces en esa parte ellos escaparon al desierto, y el pueblo de Ai, junto con su rey, pues los persiguieron, ¿no? Dijeron: bueno, allá van los que nos atacaron, vamos tras ellos. Entonces ya se fueron a encontrar por allá, pero mientras ellos hacían todo esto, la otra parte del ejército de Israel que se encontraba atrás del pueblo, pues invadieron el pueblo. En esa parte, pues ellos pues ya se habían apoderado de ese pueblo y de todo lo que ahí se encontraba. Entonces dice que incendiaron el pueblo. Entonces ya luego el ejército y el rey de Ai, que ya estaban por allá en el desierto atacando a los otros, pues vieron el humo salir de su pueblo. Entonces se percataron de que había sido una emboscada y de que pues ya habían invadido su pueblo. Entonces el ejército de Ai, pues así fue exterminado junto con su rey. Y bueno, así terminamos esta parte, y nos hace dos preguntas. ¿Cómo conquistaron los israelitas las tierras de Ai? Y la segunda, ¿por qué el rey de Ai y sus soldados dejaron sola la ciudad? Porque recordemos, ellos se fueron y ya dejaron sola la ciudad, libre para el ataque de la otra parte del pueblo de Israel. Y ahora vamos con la progresiva conquista del territorio de Canaán. O sea, en esta parte ya el pueblo ya estaba llegando, ya estaba conquistando lo último, que es la tierra de Canaán. Entonces, durante los días siguientes y los meses siguientes, Josué conquistó la parte meridional de Canaán, desde Lebna a Laquis, y desde Hebrón a Gaza. O sea, todos estos pueblos, todos los alrededores, poco a poco durante el tiempo, dice que no fueron días, meses, los que ellos se tardaron en conquistar todos estos pueblos. Entonces dice que también ellos dominaron la parte septentrional, derrotaron a los reyes que habitaban estas llanuras, a todos estos, y los cuales pues se encontraban listos ya para atacar a Israel, pero siempre el pueblo de Israel ganaba esa batalla porque ellos se encontraban con la ayuda de Dios. Entonces cualquier ejército que se pusiera frente a ellos iba a perder, porque ellos tenían la ayuda más poderosa, que era la ayuda de Dios. Entonces de esta forma Josué, junto con el ejército de Israel, pudieron conquistar la tierra prometida. Por fin llegaron a esa tierra. Y dice que Josué
después de conquistar todas estas tierras, pues llegaron, como les comentaba, a ese país, descansaron ahí de toda esa guerra. Por fin, la guerra se había terminado, ellos habían llegado, habían cumplido su objetivo, y Josué se encargó de repartir esas tierras, repartió las tierras, las riquezas, de acuerdo a las tribus y de acuerdo a cuántos hombres tenía cada tribu, así cumpliendo esa promesa que le había hecho Dios a Moisés y a todas esas generaciones pasadas. Por fin se estaba llevando a cabo. Y ahora vamos a ver las preguntas de esta última parte. ¿Quién ayudó a Josué a salir victorioso de las batallas? Y la última, ¿qué hizo Josué con las riquezas obtenidas de la conquista? Y bueno, ahora sí, terminamos de esta forma nuestro tema y vamos con la primera actividad. Esta parte de aquí nos dice: coloca cada letra en la figura que corresponda y leerás el nombre de la ciudad que conquistó Israel. Entonces aquí tenemos unas letras y según la figura que tienen, pues las vamos colocando. Por ejemplo, les ayudo con la primera. Aquí esta primer espacio es un cubo. Entonces buscamos el cubo en la parte de arriba, que es este de aquí, que tiene la letra J. Entonces la colocamos en la parte de acá. Y ahora vamos con la siguiente, que dice: coloca dentro del mapa de Canaán los nombres de las 12 tribus de Israel donde se estableció cada una. Aquí tenemos un mapa que tal vez no se ve muy bien, pero es el mapa de Canaán, la tierra prometida. Acá abajito tenemos el nombre de todas las tribus de Israel, entonces nosotros las tenemos que colocar pues en esa ubicación, ¿no? Porque recordemos que cada uno se repartió sus tierras, cada uno tenía lo suyo, entonces de esa forma los vamos a colocar en esta parte. Y ya por último tenemos la tarea. Aquí tenemos pues colocar en las columnas y descubrir lo que el pueblo de Israel pactó con Dios. Entonces aquí tenemos, para eso hay que leer aquí la cita bíblica y organizar las letras en las columnas que vienen aquí. Y ya por último tenemos esta parte que dice: colorea y coloca los nombres de los objetos en su casillero, y en una franja remarcada leerás el nombre de cada líder, del gran líder, perdón. Y aquí pues tenemos, por ejemplo, acá que es como un semáforo, aquí vienen como unidos por una línea. Entonces esto es lo que tenemos que contestar en nuestra tarea. Y bueno, así niños, terminamos nuestra lección. Espero que les haya gustado y esperen los siguientes temas que vamos a seguir subiendo. Nos vemos niños, pórtense bien, cuídense mucho. Bye.